saben, voy a empezar a grabar la clase. Genial. Bien, entonces, en Classroom yo subí la actividad de esta semana, seguimos con herencia y ambiente. ¿Sí? Recuerden que son dos nociones que tratamos de poner en tensión, ¿sí? E incluso en términos de diálogo, ¿no? Si por un lado es herencia, es determinismo hereditario con lo que nacemos, o es determinismo cultural, ¿no? ¿Es un lado o el otro, o dialogan entre sí? ¿Qué se acuerdan de la clase pasada? ¿Algo? Sí. ¿Participé en la clase pasada? No. Hablamos de La socialización Socialización. que se veía en carácter primario, que es en la familia los primeros años, y después secundario, ya cuando entramos al colegio, al jardín. Exacto, cuando tenemos relaciones con otras personas que van por fuera de nuestra hermosa familia que nos tocó y que no elegimos. Sí, exactamente, bien. Por eso hablábamos de ambiente, ¿no? Porque decíamos, digo, hubiésemos sido las mismas personas si nacíamos en otra familia o en otro país, ¿sí? O en otra provincia incluso, ¿no? Qué distintas son las vivencias en función a si yo nací en Tucumán que si naciera en Buenos Aires, o incluso dentro de Buenos Aires. Vieron que dentro de Buenos Aires tenemos pueblos que son diminutos, pero seguimos dentro de una provincia que es importante. Entonces vamos a hablar de dos exponentes, ¿sí? Para hablar y poner en tensión y en diálogo estos conceptos de herencia y de ambiente, vamos a trabajar con Piaget, que es el señor de la pipa, hacia la izquierda, y Vygotsky, que es el señor de la derecha, ¿sí? Ambos han establecido grandes descubrimientos en el área de la psicología. En esa época se estudiaba más que una disciplina, es increíble, pero vieron que cuando ustedes buscan la bibliografía de un autor o una autora, eran psicólogos, eran biólogos también, o incluso Freud, vieron que era neurólogo y después terminó siendo psicólogo. ¿Sí? Tenían un gran conocimiento y ganas e interés de saber, ¿no? Y mismo si busca de unos próceres, salta un montón de cosas. Exactamente, sí, ¿qué hacen con ese tiempo? Y bueno, tal vez no tenían las mismas condiciones que la mayoría, tenían tiempo para estudiar, y gusto, ¿no? Que eso es importante, no todo el mundo tiene el interés por seguir estudiando. Lo importante es habilitar posibilidades, ¿no? Puedes estudiar un oficio, puedes estudiar una carrera, digo, hay distintas opciones. Vamos a empezar con Lev Semyonovich Vygotsky. Ya el nombre nos va a introducir, ¿no? a su lugar de nacimiento, que fue Bielorrusia, ¿sí? Nacido en 1896, fundó un laboratorio de psicología, ¿sí? Vieron que acá lo que describe la bibliografía es que estudió leyes, ¿sí? Fue profesor de literatura, y después armó, no tenía tiempo el chabón, y dijo, ¿qué más hago? Bueno, un laboratorio de psicología, ¿sí? Sus investigaciones se van a centrar acerca del aprendizaje, ¿sí? Del lenguaje, de la memoria, el juego, del pensamiento, pero lo importante a destacar de este autor es que todo va a estar enmarcado en lo contextual, ¿sí? El contexto cultural es la base de su filosofía, ¿sí? Es la base de sus trabajos. Esto es importante porque marca una distancia con el segundo exponente, que va a ser Piaget. Piaget, al contrario, se apoya sobre la base filogenética, ¿sí? Lo hereditario. ¿Bien? Entonces, este señor, que estudió leyes, profesor de literatura y armó un laboratorio de psicología, construye una noción que se llamó funciones mentales. ¿Bien? Ahí está. Entonces, tenemos por un lado funciones, funciones mentales, con las que nacemos, ¿sí? Que son básicas para decir, por ejemplo, el aprendizaje, la memoria, la emoción, nacemos con esas, ¿sí? Son básicas. Ahora bien, a medida que vamos a interactuar con las personas, con nuestro entorno, ¿sí? Esas funciones mentales básicas, que son estos procesos psicológicos básicos, ¿vieron? Hacia la base del triángulo. ¿Sí? Con esto nacemos, esto es lo hereditario. Ahora bien, al momento que interactuamos con otras personas, ¿sí? Se deforman, se transforman, ¿sí? En superiores. Por eso, tenemos una base, nacemos con la memoria, nacemos con la capacidad de aprender, nacemos con la capacidad de percibir, ¿sí? Y a partir de esa base, y desde la interacción con otras personas, vamos a adquirir, por ejemplo, el lenguaje. ¿Sí? Es interesante el lenguaje, porque nacemos con la capacidad biológica de hablar, ¿sí? Cuerdas vocales, aparato fonológico. Ahora bien, no estamos en un círculo social con otras personas, ese lenguaje no es explotado, ¿sí?
¿Qué significa? No podemos hablar, no surge el lenguaje si no es con otras personas. Bien, este ejemplo es claro para pensar en Tarzán, por ejemplo, la historia real de Tarzán, que yo les dejé como actividad para investigar. Digo, es un niño que fue encontrado en la selva, ¿sí? Que apenas tenía vocablos, que fue criado, si no me equivoco, por monos o chimpancés, no recuerdo bien, ¿no? Ahora bien, sabemos que los animales no hablan, se comunican pero de distinta manera. El lenguaje es una función, es una característica humana, ¿sí? Por eso lo que va a decir Vygotsky es esto. Digo, nacemos con funciones mentales, con procesos psicológicos que son básicos, ¿sí? Los heredamos genéticamente, ¿sí? Ahora bien, a partir de la interacción social, ¿sí? A partir de entrar en contacto con una cultura, ¿sí? Vamos a adquirir, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, el pensamiento, ¿sí? La capacidad de abstraernos, ¿sí? La abstracción, la capacidad de imitar, ¿sí? Actitudes. ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende? ¿Es entendible esto o no? Sí. Sí. Pero no sé qué es otra opción. Abstracción. Abstracción es poder abstraerte en términos como hipotetizar. Podrías armar una hipótesis, ¿no? Y como no lo tenés tangible, no es palpable, pero vos la imaginás, la construís en términos de posibilidades. Ah, sí, sí. ¿Se acuerdan de lo que era una hipótesis? Sí, ¿no? Sí, una idea. Ajá, exactamente, esa capacidad. Bien, vamos a la teoría entonces, ¿sí? Él, vuelvo a lo mismo, la base es el contexto, lo cultural, ¿sí? Dice que incluso el aprendizaje se va a dar siempre a partir de una otra persona, ¿sí? A partir de la interacción y la colaboración, ¿sí? Por eso es importante, a diferencia de Piaget, para diferenciar a Vygotsky, que siempre va a entramarlo en lo contextual, la importancia de estar en relación con otras personas, con otros, ¿sí? Va a desarrollar un concepto que es ZDP. En vez de HDP, la ZDP, zona de desarrollo próximo. ¿Bien? La zona de desarrollo próximo trata de explicar, y le sirvió mucho a la psicología educacional, y después la escuela lo incorpora, como la distancia entre mi nivel actual y el nivel potencial que yo puedo alcanzar. ¿Sí? ¿Alguna de estas personas aquí presentes fueron alguna vez cambiada de banco con una compañera o compañero que le iba mejor que a una? Sí. 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 ¿No les pasó que a veces lo ponían con alguien que estaba un poquito más avanzado o hacía las tareas como le cambian de lugar? Sí. Se apoya en esto, se apoya en esta idea de Vygotsky, ¿sí? Que para alcanzar un conocimiento que por su cuenta uno mismo o una misma no puede alcanzar, es necesaria la interacción de otra persona para alcanzar eso potencial, ¿sí? Acá es claro, hay una zona de desarrollo real, lo que ya sabés, lo que vos tenés, ¿sí? En la zona de desarrollo próximo es lo que vos podés alcanzar a partir de alguien que te guía, ¿sí? Acá la figura de la docente o el docente es importantísima, porque muchas veces aprendemos a partir de ser tutoriades o guiades desde un docente, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, acá la variable siempre es social. Hay una persona que está interactuando, ¿sí? Que hace de enlace para que yo alcance esto que quiero alcanzar, ¿no? ¿Hasta acá se entiende o no? Sí. ¿Cómo es que entrama la noción de otra persona, de lo importante? Digo, el aprendizaje no se va a dar por su cuenta, solo por su cuenta. Al contrario, necesita de otra persona, de otro actor, ¿sí? Por eso lo pienso en el contexto del aula. Muchas veces cuando pasaba que había un niño o niña que estaba un poco atrasado, lo sentaban con alguien que estaba mucho más adelantado. Entonces del otro lado, esa persona que hacía, acompañaba, guiaba, ayudaba, ¿sí? Entonces alcanza algo que es potencial. Está a posibilidades de alcanzar. ¿Pero cómo lo alcanzo? ¿Por mi cuenta? No, Vygotsky dice no. Necesitas a otra persona que te guíe, que te tutoree, ¿sí? Que puede ser un compañerito, una compañerita, o puede ser una docente, un docente, ¿sí? Entonces, por un lado tengo el nivel de desarrollo real, que es lo que yo puedo realizar por mi cuenta, ¿sí? Luego tengo la zona de desarrollo próximo,
y luego el nivel de desarrollo potencial. ¿Sí? En esta zona, a partir de la interacción de otra persona, yo alcanzo mi potencial. ¿Sí? Imagínense como si estuvieran preparándose para una carrera. Por su cuenta, solas, ¿podrían hacerlo? La posta. No, No lo Ponele dudo. que sí. La mayoría tiene un entrenador o una entrenadora. ¿Por qué? Porque le permite eso, ¿sí? Hacer ese salto cualitativo, alcanzar esa potencia que tal vez por sí mismo o sí misma no hubiese podido. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del otro exponente que es Piaget. Ojo, los dos trabajan nociones vinculadas al aprendizaje, ¿sí? Al pensamiento, al lenguaje, nada más que se van a apoyar en distintas bases filosóficas. Por un lado, Vygotsky, que es el que trabajamos hace un momento, ¿sí? Se apoya sobre el contexto cultural, sobre la interacción social. En cambio, Piaget directamente lo que hace es volcarse sobre lo hereditario, ¿sí? Procesos genéticos que implican y permiten, ¿sí? Un aprendizaje. Como verán en la bibliografía, nacieron, si no me equivoco, en el mismo año, ¿no? 1896, los dos. Uno suizo, que es Piaget, y el otro es ruso, ¿no? Nació en Bielorrusia. Y en relación a su formación, Piaget es licenciado y doctor en biología, después estudia psicología, ¿sí? Y arma distintos trabajos acerca de la psicología infantil. Lo interesante de él es que basó toda su teoría a partir de experiencias de sus propios hijos e hijas, ¿sí? Lo que introduce acá es la importancia del juego, ¿sí? Cómo se adquiere el lenguaje, cómo se adquiere el pensamiento, ¿sí? La inteligencia, ¿bien? Y va a decir que el desarrollo cognitivo, ¿sí? Aquí, se va a desarrollar en 4 etapas. La primera etapa, del 0 a 2 años, ¿sí? Se llama sensorio-motora. ¿Qué significa? Vamos a desarrollarnos cognitivamente, vamos a aprender a partir de todo lo que implique el tacto, ¿sí? Todo lo que implique la cuestión motora del cuerpo. Imagínense de 0 a 2 años, ¿cómo conoce un niño o una niña? ¿A partir de qué tocando conoce? de las manos, tocando las cosas en su boca. Tocando las cosas. Sí, perfecto, exactamente. ¿Cómo se llama esta etapa? Incluso sensorio-motora, acá la primera. Okay. Van a ver que son 4, sensorio-motora, preoperacional, concreta y formal. ¿Sí? E incluso acá están los años. Bien. La sensorio-motora, por ejemplo, en esa etapa se adquiere la noción de objeto permanente. ¿Qué significa? ¿Vieron que muchas veces los bebés lloran cuando una persona se va? O cuando la madre o el padre se va a una figura importante. Porque todavía no adquieren la noción de objeto permanente, de que ese objeto va a volver. ¿Sí? Entonces vuelve el objeto y es como si no lo reconociera muchas veces, ¿no? Entonces acá lo que indica es cómo se va a adquirir este objeto permanente, de que, por ejemplo, si yo dejo de ver a mi mamá, yo sé que mi mamá está, no necesito verla constantemente, ¿no? Entonces, en este aspecto es cómo se va a ir concibiendo la forma de ir aprendiendo, ¿bien? La segunda etapa es preoperacional, de 2 a 7 años. Lo interesante de esto es que vuelvo a lo mismo, la escuela, el sistema educativo se apoya sobre estos descubrimientos psicológicos, ¿sí? Por eso hay distintos conocimientos en función a lo que aprendemos en la etapa escolar. Por ejemplo, yo pienso en la etapa preoperacional, de 2 a 7 años, ¿dónde estamos? En Cuando el El jardín. ¿En el están jardín? en el jardín, perfecto. ¿Y ustedes en el jardín hacen ecuaciones? No, ni ahí. ¿Qué hacían en el jardín? Aprendíamos a sumar, restar, Ajá. En un jardín. a Los la colores. no, el Me alfabeto. parece que, claro, más o menos para los 7 años, ya terminando, ¿no? Empezando primer año, ahí sí, podríamos hablar de cuentas más vinculadas a sumar, ¿no? Operaciones mentales, dice la etapa 3, ¿no? En la Sí. etapa 3 sí podemos ahí pensarlo en términos de sumar, restar, etc. En la etapa 2 menciona pensamiento simbólico, ¿sí? Por ejemplo, el juego simbólico es sumamente importante. Aquí de 2 a 7 años es jugar a ser la mamá, jugar a ser papá, jugar a ser cocinera, ¿sí? Se empieza a desarrollar de manera simbólica. ¿Qué es? O, por ejemplo, el uso de un oso como si estuviera meciéndolo, ¿sí? Hay un juego que es simbólico ahí,
¿sí? Esa niña o ese niño no es un padre o una madre, pero está jugando a hacerlo. ¿Bien? Entonces, en esta etapa, de 2 a 7 años, se da ese proceso, ¿sí? Del juego simbólico, del pensamiento simbólico, ¿sí? De la irreversibilidad, ¿sí? ¿Vieron cuando le pone, por ejemplo, un vaso que es largo y un vaso cortito, ¿no? Y le dice, y tiene la misma cantidad de agua. Y le pregunta, ¿cuál tiene más agua? Generalmente, ¿qué dicen? ¿El vaso cortito o el vaso largo? El vaso largo. Largo, aunque tenga la misma cantidad de agua, vos podés explicárselo, pero no les va a entrar en la cabeza eso, van a seguir diciendo, por eso es irreversible, ¿sí? Y es egocentrista el pensamiento, ¿por qué? Porque lo que ellos creen, lo que ellas creen en esa época, va a ser la verdad absoluta, ¿sí? No adquieren otro tipo, no les permite pensar otro tipo de opiniones, sino que va a ser egocentrista, se centra en ellos y en ellas. No es porque sean maleducadas, al contrario, sino que es la estructura de pensamiento, ¿sí? Que a medida que pasan los años, ¿sí? Va ampliándose. Entonces podemos hablar en la etapa 4 de pensamiento abstracto, ¿sí? Lógico, ordenado. Acá, en este momento aprendemos, perdón, a partir de los 11 años aprendemos las ecuaciones, aprendemos las divisiones, aprendemos los problemas, ¿sí? Aprendemos ecuaciones, ¿bien? Entonces, de esto se apropió el colegio, el sistema educativo, para ir pensando cómo a medida que pasamos de grado hay ciertos conocimientos. Yo no le puedo pedir a un niño de 7 años que me diga que es una ecuación, o que sepa que es una hipótesis, porque estructuralmente la mente no logra alcanzar ese pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, en las operaciones formales, que es la 12, dice, se suelen ver temas éticos, políticos, sociales, morales, que impliquen que haya un enfoque mucho más amplio, ¿sí? Que habilite la discusión, que pueda existir 2 o 3 opciones y no una sola, ¿bien? Entonces desde aquí se fue pensando cómo es el modo en que nos vamos apropiando del conocimiento, ¿sí? Por eso digo, el sistema educativo lo tomó, esto. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Buenísimo. Muy bien. Vamos a hablar del lenguaje. Entonces, vuelvo a retomar los exponentes. Por un lado tenemos a Piaget, el hombre de la pipa, y por el otro lado Vygotsky, el hombre ruso, ¿sí? Los dos estudiaron bocha, los dos se formaron un montón, y por último, los dos construyeron escuelas psicológicas, ¿bien? Piaget, lo interesante de Piaget es que se centra y se apoya en la adquisición filogenética, ¿sí? Cuando hablamos de la tensión entre herencia y ambiente, podemos ubicarlo más del lado de la herencia, ¿sí? Habla de una línea genética, ¿sí? ¿Qué significa? Que de 0 a 2 yo voy a aprender de manera sensomotora, y a los 11 voy a aprender en términos formales, ¿sí? En el caso de Vygotsky, lo que va a marcar es esencialmente la posibilidad de incluir, no la posibilidad, sino incluir a otro actor o otra actora al momento de aprender. ¿Bien? Por un lado, Piaget lo involucra más en términos solitarios, el aprendizaje, y Vygotsky ya introduce a otro actor u otra actora. ¿Bien? En relación al lenguaje, dice que se va a desarrollar a partir de 3 etapas. ¿Bien? La primera es el habla interna. ¿Bien? ¿Cómo es que empiezan a hablar? ¿Se acuerdan cómo? No sé si se acuerdan, pero o tiene un hermanito o una hermanita cercano o cercana. ¿Cómo hablan? O sea, en principio, ¿hablan para otra persona o hablan para sí mismos y mismas? Para sí mismo. El primer momento del habla es interno, ¿sí? ¿Nunca hablaron con ustedes mismas internamente? Sí. Sí, todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Internamente. El habla egocéntrica, ¿sí? Es el habla privada, pero que no está dirigida a un otro, ¿no? Es la típica cuando se habla sola. ¿Nunca vieron? Perdón, yo hablo sola muchas veces y me dice mi novio, me dice, ¿qué me hablaste? Y digo, no estoy hablando sola, porque esto es muy de mi mamá. Sí, yo hablo en mi ¿No? mente. Bueno, ojo, hablar en la mente es habla interna. ¿Bien? Habla egocéntrica es cuando vos lo exponés, la palabra. ¿Sí? ¿Va bien hasta ahí? Sí. Dice cómo se va desarrollando el habla. En un primer momento el niño o la niña empieza a hablar de manera interna. Después de manera egocéntrica. Lo verbaliza, pero no lo está dirigiendo a nadie, sino que va para sí mismo, para sí misma. ¿Sí? Ojo que si bien esto lo voy pensando en términos cronológicos, que se hace de niño o de niña,
Yo, 29 años, hablo sola. Tengo habla interna incluso. Pero acá lo que marca es una línea evolutiva, ¿no? Y por último, el habla social. Acá directamente tiene un objetivo, que es comunicarle al otro, comunicarle a la otra. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Genial. En este caso, ¿qué prima más? ¿El habla egocéntrica o el habla interna? Interna. La interna, ¿no? Sí, ¿vieron cuando estás maquinando? Bueno, Sí, a a la mí también. noche. Sí. A la noche cuando se te enciende el cerebro. A la noche, sí, ni hablar. Bueno, una de las recomendaciones es el celu. El celular antes de dormir, muy mala idea porque te estimula tanto que te deja reactiva Sí. y la vida misma, ¿no? Porque tenemos muchas cuestiones que resolver y a veces la noche es el momento menos oportuno, pero a veces se pinta eso y bueno, no se puede dormir. ¿Qué vas a hacer? Sí. Retomo, creo que esto, si no me equivoco, ya es lo último. Ah, mira, ya nos queda poco, gente, no se aburran. Por último, vamos a hablar del lenguaje según Vygotsky, ¿sí? Entonces, por un lado, hace un ratito vimos la postura de Piaget, ¿no? Que hay una evolución de la adquisición del habla, del lenguaje, ¿no? Acá lo que dice Vygotsky es que es una herramienta social. Siempre lo va a entramar a partir del contexto social, el ambiente familiar, el ambiente con otros. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo me perdí? Ahí está, otra vez. La diferencia entre Vygotsky, lo que vimos hace un ratito, vieron del habla interna, egocéntrica, y el habla social, es que desde el vamos, desde la base, Vygotsky ya lo va a pensar como una herramienta social. Digo, esto es necesario que se construya con otras personas, es una herramienta que me permite interactuar con otras personas, ¿sí? Lo va a centrar y focalizar en términos de relacionarse con otras personas, con el ambiente social. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Una herramienta clave, espera que cierro esto, es una herramienta clave que nos permite en principio sobrevivir, ¿no? Porque comunicarnos con otras personas implica poder apalabrar y decir lo que necesitamos, ¿sí? Que se desarrolla en un contexto social, ¿sí? Que esto viene de la mano con el ejemplo que yo les di de Tarzán, ¿bien? Tarzán por sí mismo no podría haber hablado, no habló incluso, o sea, hacía un par de vocablos que fue escuchando y pudo hacerlo. Pero si no estaba en un contexto social, no podía aprender el lenguaje, ¿no? Aparte pensemos en el lenguaje, ¿no? Esto implica una transmisión. ¿Cómo aprendieron a hablar ustedes? A ver, cuéntenme. ¿O se acuerdan de Y la primera palabra? Escuchando a mi mamá y mis papás. escuchando a mis padres. Exactamente, Una imitación. exactamente. Muy bien, ¿qué dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, Lourdes. Lourdes, excelente, desde la imitación. Y la imitación es a partir de otras personas, ¿sí? Ujú. Tarzán no podía imitar a los monos, en todo caso imitaba vocablos de los monos no hablan, ¿no? Ujú. Entonces, parece importante señalar estas diferencias, ¿sí? Ahora bien, en función a estas teorías, no es que los científicos y las científicas a posteriori ahora se paran de un lado del otro, sino que trata de entramar estos conocimientos de ambos, ¿sí? Por un lado, Piaget se asentó sobre lo filogenético, sobre lo herético, herético dije, no, hereditario, y Vygotsky se apoya sobre lo social, ¿sí? Piaget piensa al humano como un individuo biológico, por eso desarrolla toda su tesis como en términos de evolución, de cómo uno va creciendo, una va creciendo y va adquiriendo algunas cosas, y Vygotsky lo entrama como un individuo social, no puede pensar a la persona por fuera de su ambiente social, ¿sí? Entonces, por un lado Piaget piensa el aprendizaje en términos de edad, que de 0 a 2 se aprende tal cosa, que de 2 a 7 se aprende tal cosa, y Vygotsky lo piensan como una zona de desarrollo, ¿sí? Que necesita de un agente externo, de una persona humana, que permita alcanzar el potencial, ¿sí? Ahora bien, ¿podemos pensar estas teorías por separado o podemos pensarlas en conjunto? ¿Cómo es? En ¿Sí o conjunto. sí Vygotsky, sí o sí Piaget? En conjunto, porque en parte, como usted dijo, nosotros biológicamente estamos preparados para poder hablar. O sea, en esa Ajá, parte Piaget tiene razón, estamos preparados biológicamente. Pero, sí, como dice Vygotsky, no podemos hacerlo solos. Van de la mano las dos teorías en ese perfecto. punto. Claro, en todo caso podemos tener como en un primer momento un pensamiento interno, ¿sí? Un habla interna, pero esto no implica que podamos exteriorizarlo. ¿Por qué? Porque el habla social supone que tengo un objetivo social, un fin social, comunicarle a alguien. Mamá, tengo hambre,
¿sí? Comida, caca, básico, ¿no? Muy bien, gente. Entonces, dejo de compartir. ¿Dónde está? No sé cómo sale esto. Optimizar, no. ¿Preguntas, dudas? ¿Qué les pareció? Está bueno el tema, ¿no? O Sí, a mí me bastante. gusta. Sí, está bueno. Está bueno. Aparte nos permite pensar, no sé cómo dejar de compartir, bueno, pues. Nos permite pensar un poco en la realidad nuestra, que me gusta eso, porque muchas veces aprendemos cosas y decís, bueno, ¿dónde incorporo esto? En ningún lado. ¿Me va a servir Sí. esto para un lado? No. Sí. Pero bueno, la idea es esa, pensarnos, ¿no? Vuelvo a lo mismo que siempre digo, encontrémosle el disfrute de aprender. Mientras sepamos y tengamos herramientas, ¿sí? Más poder tenemos. El saber es poder. Lo digo con mi corta edad, pero que soy un poco mayor que usted y tengo un poco más de experiencia. Y si bien yo siempre soy head en relación a seguir estudiando implica que ustedes tengan más herramientas, que puedan pensar y repensar la realidad. ¿Sí? Si vuelvo al ejemplo de los estereotipos de género, si nosotras y nosotros nos quedamos con lo que nos vende el mundo, seremos infelices. Ahora bien, si repensamos eso que nos vende el mundo, reflexionamos y podemos construir otra cosa, seremos más felices con lo que queremos, con lo que deseamos, y vamos a tener otras posibilidades incluso, de pensamiento, de vincularnos, de desear, ¿no? Así que bueno, desde ese lado yo me paro para pensar y aprender, y encontrarle el gusto al aprendizaje. También así obtuvimos nuestras leyes y nuestros derechos. Ni hablar, Lu, sí. Si bien es importante el cambio mental, es importantísimo también el acompañamiento de las leyes legislativas, sí. Sí, sí, sin ir más lejos. Incluso los cambios legislativos se dan a partir de cambios sociales. Si no hay movilizaciones, si la gente no va y se moviliza y protesta, muchas veces los cambios legislativos no acontecen, no sucede. La movilización es a partir del cambio mental, así que está todo enlazado. Pero sí, perfecto, Lu, lo que decís. Viene muy a pie. Bien. Gracias. Esta clase está grabada, al contrario, Lu, a vos. Espero que les haya quedado algo. Si tienen preguntas, incluso pueden preguntar, pueden mandar. Tenemos un montón de canales para seguir hablando, WhatsApp, Classroom, etc. La actividad ya está subida. Pueden preguntarme cualquier duda que tengan. Bien, son 3 hojas, pero mayormente la propuesta es a partir de leer un texto, que es el de Horacio Quiroga, es un cuentito cortito, y otro es acerca de la historia de Tarzán, para pensar esto que venimos charlando. ¿Sí? La idea es que reflexionen, pongan con sus palabras lo que fueron aprendiendo, lo que se les ocurre, las preguntas, tomamos el tiempo para pensar estas cuestiones y aprender un poco. ¿Bien? Sí. ¿Se nota que me Gracias, peiné? profe. No, ¿no? Sí. No, para nada. Para nada. Bueno, buen fin, vaya mañana a los interbandos, va a estar bueno. Se van a reír aparte. Después me chusmean. Y ahora después ventilas. Obvio. Bueno, cuídense mucho, mucho, disfruten del sol incluso. Bueno, cierto que ustedes son team invierno. Pero bueno, si hay alguna acá, team verano, ya Que nos saben. guste el invierno no quiere decir que no disfrutemos del sol. Perfecto, verdad. buena aclaración, Es Brenda. verdad. Bueno, protector solar, cuídense la piel, que si no es envejecimiento prematuro. Ok. Besitos. Gracias, Chau, chis. profe. Cuídese. Chao, profe. Chao. 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 Bye, bye.